Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza una nueva edición del programa Decano de la Radio Universitaria de la Universidad Católica. Comienza Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy tendremos un programa mixto. En la primera parte tendremos a un magíster, a un ex estudiante de la Maestría en Gerencia Social, que nos va a contar de su investigación que tuvo que ver con el monitoreo ambiental comunitario, un tema muy interesante en la zona del Bajo Urubamba, ligado además con el proyecto Camisea. Conversaremos con Pedro Vázquez Indacochea, magíster en Gerencia Social. Y en la segunda parte del programa hablaremos con la profesora Erika Suta Vidal. Ella es magíster y profesora de Derecho en la Facultad de Derecho, por supuesto, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y con ella vamos a hablar de los consultorios jurídicos, a más de 25 años ya de creado este servicio a favor de los que menos acceso tienen a la justicia en nuestro país. Bienvenidos, esto es, como siempre, su programa, Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A ver, nuestra invitada de hoy no es nueva en el programa, pero sí el enfoque y el tema que vamos a abordar, porque claro, transcurridos los años y la existencia de los consultorios jurídicos gratuitos de la PUC, ya deben tener más o menos indicadores claros de cuáles son los resultados de impacto que tiene que tener un consultorio de estas características. Erika Suta Vidal es magíster, es abogada, sabe muchísimo de esto, está súper involucrada en el tema de los consultorios jurídicos, es docente en la Facultad de Derecho de la universidad. Yo siempre le agradezco mucho que tenga la gentileza de estar con nosotros y que nos acompañe un ratito aquí en Espacio de Gestión. Bienvenida, Erika, un gusto. Un gusto, Carlos. Para mí es una nueva oportunidad de poder compartir un poco mi experiencia de los consultorios jurídicos gratuitos y del acceso a la justicia, en realidad que es un punto fundamental en la Facultad de Derecho y que busca que enlace los estudiantes con una realidad jurídica muchas veces olvidada, ¿no? Y que la sola existencia de consultorios jurídicos explica, en parte, el gran problema de la justicia en el Perú. Correcto. El que existan consultorios jurídicos gratuitos hace ya a nosotros darnos cuenta que definitivamente el Estado no está respondiendo a una necesidad que requiere la sociedad de escasos recursos económicos y que eso hace que la sociedad civil, como las universidades, tengan que intervenir para, digamos, salvaguardar este derecho y este principio de justicia y garantizar en la medida de lo posible a la mayor cantidad de personas que no cuentan con los medios suficientes para pagar un abogado, o que no tienen ni siquiera el conocimiento para a dónde acudir, qué hacer frente a algún problema legal, puedan pues ellos acudir a estos consultorios jurídicos gratuitos y puedan tener una respuesta oportuna, ¿no? Y también eficiente, porque además que la justicia no se agota en solamente ellos, sino que el acceder a la justicia nos va a permitir al mismo tiempo garantizar otros derechos fundamentales, ¿no? Como la salud, los alimentos y todo ello, ¿no? De acuerdo. El modelo de consultorio jurídico que utilizan en la Universidad Católica es un modelo propio, sui generis, con unas características muy particulares, ¿o es un modelo que existe y que es replicado en otros países del mundo? A ver, este modelo se enfoca en un modelo clínico. Ya. Es como una clínica jurídica, pero interés privado, en el cual participan los estudiantes y participan profesores y abogados que se encargan del consultorio, pero en el cual está también cimentado en la responsabilidad social universitaria, ¿no? Buscamos que los estudiantes de la Facultad de Derecho realicen actividades de atención jurídica gratuita, que pongan en práctica sus conocimientos jurídicos al servicio de las personas que no pueden acceder a ella, llevando un caso, elaborando una demanda. Por lo tanto, se enfoca también dentro de una metodología que es la metodología del aprendizaje-servicio. Por un lado, el estudiante aprende en la práctica cómo hacer una demanda, pero por otro lado también brinda un servicio a la comunidad, ¿no? Y eso está enfocado pues dentro de esta metodología del aprendizaje-servicio, y por otro lado, pues ese servicio que se da tiene que ser un servicio de calidad. Por supuesto. Por lo tanto, hay una responsabilidad de los docentes y de los abogados que están detrás de estos consultorios
de monitorear que los escritos, las demandas que se den cumplan pues con todas las normas y las garantías suficientes para, llegado el momento, tener una respuesta efectiva dentro de un determinado caso, ¿no? En ese sentido, el hecho de llamarle clínica, ¿no es cierto?, y apelar a la idea de responsabilidad social, ¿lo hace único, diferente, o hay otros espacios como este en el país, Erika? Mira, yo creo que el modelo de estos consultorios empezaron en el año 1991 y tuvieron la denominación de, dentro del curso de Previsión Social del Derecho, formar distintas áreas. Dentro de una de ellas era el tema asesoría legal, consultorios jurídicos gratuitos. Sí conozco de otras universidades que tienen, tienen el mismo servicio. Incluso el Ministerio de Justicia, a través de las oficinas de defensa pública y de Alegra, que es asesoría legal gratuita, brinda también servicios jurídicos gratuitos. Pero el enfoque que le da la Universidad Católica es que está enfocado en una metodología que es de aprendizaje, ¿no? Porque no es un voluntariado en el cual el estudiante pues brinda un servicio sin un monitoreo, sino el estudiante va a recibir clases para, al momento de elaborar una demanda, pueda tener las herramientas suficientes para ello, elaborar escritos acorde a los procedimientos que establece nuestra legislación y al mismo tiempo, pues, se va a tener una respuesta jurídica, ya sea del Poder Judicial o una instancia administrativa competente. Por lo tanto, es un modelo, digamos, que no solamente se agota en un voluntariado, en un servicio, sino es un curso. Entonces, eso le da un plus adicional que quizás no encontramos en otros espacios, ¿no? Donde solamente se enfoca en el tema de un voluntariado, pero no en un trasfondo metodológico de aprendizaje al estudiante. De acuerdo. ¿Este programa cuántos chicos puede albergar sin que se vea desbordado? ¿Y cuántos docentes acompañan el proceso? A ver, hay un docente responsable actualmente a cargo del curso y adicionalmente existen 3 consultorios jurídicos gratuitos y cada consultorio está a cargo de un abogado profesional. Y cada abogado a su cargo tiene entre 3 y 5 estudiantes que llevan el consultorio, ¿no? Actualmente existen 3 consultorios. Hay uno en la iglesia La Recoleta, que está en la avenida Garcilaso de la Vega en Wilson, en 1131, y que atiende los viernes de 3 a 5. En Barranco, que está en la parroquia San Francisco de Asís, que atiende también los viernes de 3 a 5. Y hay uno en Canto Grande, que está en la ONG Taller de los Niños, que atiende los sábados de 10 a 12. Adicionalmente está el consultorio jurídico gratuito del campus universitario, que ellos atienden principalmente a la comunidad universitaria en cualquier necesidad jurídica que tuviere, ¿no? Y bueno, también no solamente el espacio, porque si bien antes era PROSOE, actualmente es Oficina Académica Responsabilidad Social, no solamente engloba lo que es consultorio jurídico, sino también hay otras clínicas jurídicas, pero de interés público, ¿no? Como el litigio estratégico en derechos indígenas, el derecho a la identidad, derechos humanos y discapacidad, Estado de Derecho y lucha contra la corrupción y el lavado de activos, derechos del niño, niña y adolescente, y también la clínica sobre género, ¿no? Lavado de activos también, ¿ves? Sí, son palabras mayores. Sí, también es el tema de lavado de activos el que se está viendo ahora, ¿no? Como una nueva clínica jurídica de interés público, ¿no? No es una crítica, pero me pregunto si 2 horas a la semana, digamos, solamente en contarte mi caso me debo demorar, ¿qué? 40 minutos, 1 hora. ¿Cómo hacen cuando hay mucha gente? A ver, las atenciones son en simultáneo, ¿no? Entonces, en un mismo turno están atendiendo los tres estudiantes más el abogado, ¿no? Normalmente el abogado, como es la persona permanente que está en el consultorio, es quien va a dar preferencia a los casos antiguos, ¿no? Y los chicos normalmente van a atender los casos nuevos, cosa que les permite, por ejemplo, iniciar un proceso desde la interposición de una demanda o la elaboración del primer escrito, ¿no? Entiendo. O sea, el chico aprende, a ver, vete al juzgado tal, ¿no? Mete este documento, interpón una denuncia. ¿De eso estamos hablando? No exactamente, elaborar el documento, porque quien se va a encargar del trámite es la misma persona interesada. Ah, correcto. O sea, la misma persona interesada que acude al consultorio es la que recoge la demanda y la va a presentar, porque ahí sí nuestras posibilidades de acción son limitadas, ¿no? Entonces,
Lo que sí hacemos es elaborar el escrito, armar el expediente, ¿no? La estrategia. La estrategia, decir los documentos que tienen que hacer, qué tasas judiciales hay que pagar, ¿no? Dónde hay que presentarlo, ante qué juez, se elabora, se firma el documento y esto se presenta al juzgado, o también hay procesos en los que llega a instancia administrativa, no es necesario ir necesariamente al Poder Judicial. Y lo que se busca es que la misma persona también asuma un compromiso de estar tras de su caso. De acuerdo, lo entiendo. ¿No? O sea, está recibiendo un servicio gratuito, entonces se compromete de otra manera a seguir acompañarlo de otra manera. Ok. ¿Tendrías más o menos aproximación al porcentaje de casos por materia, por área? No sé si de pronto lo civil es lo que más pesa o familia es lo que más pesa. Cuéntame un poquito de eso. Sí, a ver, el grueso de cantidad de casos que se ha visto en la mayoría de los consultorios es el tema de familia. Familia, ¿no? Sí, porque y dentro de familia el tema de la pensión de alimentos, claro. es un tema que es el 80% creo que de los casos, ¿no? Okay. Y eso también nos lleva por otro lado a pensar pues quién se hace cargo de los hijos en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y somos las mujeres las que mayormente asumimos la responsabilidad del cuidado de los hijos. Por lo tanto, pues vemos que la justicia, este acceso a la justicia, pues tiene también en el caso de todos estos procesos un rostro de mujer y que en la mayoría de casos la gran cantidad de personas que vienen son mujeres a pedir justamente una pensión de alimentos para sus hijos, ¿no? Ese es el grueso de los casos en estos consultorios jurídicos gratuitos, ¿no? Y una persona para que ya se haya animado a iniciar un proceso de alimentos, ya de por sí ha pasado por toda una barrera adicional de empoderarse, de querer iniciar un proceso. Algunos casos incluso va mucho más atrás, que es ni siquiera hay filiación, ni siquiera hay un hijo reconocido. Entiendo. Si bien ahora los cambios normativos han hecho que las leyes de filiación sean más expeditivas y que puedas tener dentro del mismo proceso de filiación un tema de una pensión de alimentos, igual los costos del proceso para muchas personas puede ser generar un poco de temor a acudir porque no van a contar con los medios económicos suficientes, ¿no? Y a veces es también por desconocimiento, porque hoy en día las pruebas de ADN, por ejemplo, la asume a quien la demanda. Entiendo. No lo asume la demandante en este caso. Entonces hoy en día también hay un cambio normativo reciente en el proceso de filiación, es que incluso tú puedes presentar tu demanda sin un proceso, sin una firma de abogado y sin pago de tasas judiciales. Claro. Entonces, esos cambios muchas veces la gente no lo conoce. Entonces, el tema del acceso a la justicia no solo se limita a el acceder a un servicio jurídico gratuito, sino también el conocer tus derechos y la forma de cómo acceder a ellos, ¿no? Entonces, hay un tema de ciudadanía también que se trabaja, ¿no? Ahí. ¿Qué pasa con los casos donde hay que hacer acopio de medios probatorios y la persona que acude al consultorio no tiene los alcances o la forma de obtener esas pruebas que puedan defenderla, digamos, en cualquier caso de lo que estamos hablando? ¿Qué hacen en ese caso? A ver, en los procesos de alimentos, en realidad, por ejemplo, tú no tienes que ser muy exhaustivo en los medios probatorios. Lo entiendo. Porque tú puedes incluso presentar una declaración jurada diciendo que estos son los gastos y presentar algunas boletas y todo ello. En el proceso, en el interín se probará, ponte las necesidades del niño o de la niña obligados y las posibilidades del señor. Pero, por ejemplo, el tema que sí involucra un poco es el tema de filiación, ¿no? Porque el costo de una prueba de ADN sí es un costo elevado. Pero este costo elevado también se ha visto, digamos, trasladado no a quien interpone la demanda, sino a quien contesta la demanda, que es quien tendría que asumir este costo, ¿no? Y ahora con la no necesidad de un abogado, digamos, e incluso no pago de tasas judiciales, digamos que el proceso en cuanto a costos podría resultar menos oneroso. Lo que sí todavía no se ha dejado, por ejemplo, de considerar es en el proceso de alimentos, en este caso, es la expedición de las partidas de nacimiento. Las partidas de nacimiento es un requisito fundamental para entablar cualquier tipo de estos procesos. Pero una partida de nacimiento es casi una moneda en una máquina en algunos lugares, digamos, ¿no es cierto? Correcto, pero hay personas que ni siquiera tienen. Totalmente de acuerdo. ¿No? O no saben que existe ese servicio. Exactamente. Claro. ¿No? Entonces, una posibilidad es que, por ejemplo, para los casos de procesos de alimentos o de filiación, la expedición de estas partidas puedan ser gratuitas. Por ejemplo.
por ejemplo, ¿no? Cosa que el acceso a la justicia va a estar mucho más palpable, mucho más garantizable. De ese derecho a la justicia, perdona que te interrumpa, Erika, te propongo que lo hablemos después de la pausa, porque me tengo que ir a un corte y si no me voy al corte me matan. Así que cortamos y seguimos conversando. Claro que sí, Carlos. Quédense con nosotros, estamos en Espacio de Gestión. Seguimos conversando con Erika Suta Vidal, docente, profesora de Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos hablando con ella sobre el acceso a la justicia de los sectores pobres a propósito de los consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Católica. Erika, nos habíamos quedado en hablar de acceso para la justicia y me he quedado pensando, sí, para los estudiantes, que puede ser una magnífica forma de aprender, ¿no es también un ir y mirar qué cosa es la justicia en el Perú y sentir por momentos aprensión, decir, caray, qué país fracturado y complejo el nuestro, ¿no termina por desanimarlos? ¿O de pronto es al contrario, termina por gatillar un anhelo y un deseo de justicia en el Perú? Claro, en verdad el objetivo de uno de los objetivos del curso es generar un impacto actitudinal en el estudiante, ¿no? Y en verdad, ojalá que muchos de los estudiantes que pasen por el curso puedan también animarse a dedicarse a la carrera pública y a la carrera, digamos, al servicio a la justicia, y hacerlo de una manera honesta y comprometida y de una manera ética, porque justamente una de las necesidades que demanda la población es que no solamente basta que existan diversas instituciones que puedan darte un servicio como como te pueden dar pues en las demunas o te pueden dar en el Ministerio de Justicia, sino que estos servicios cuenten con profesionales competentes y sobre todo éticos, ¿no? Que es una de las, digamos, de las mayores críticas que hacen muchos de los usuarios de estos servicios, ¿no? ¿Porque les piden dinero, cosas por el estilo? Porque, por ejemplo, en la investigación justo que me llevó a indagar más sobre el acceso a la justicia, muchos de los entrevistados contaban experiencias de que cuando iniciaban un proceso judicial habían visto de que le pedían para la gaseosa, para la hoja, para y si no daban, pues el trámite demoraba aún más. Lo enterraban. Exactamente. Entonces, definitivamente, pues hay un tema de falta de profesionales éticos y comprometidos dentro de la labor del servicio hacia el ciudadano, que en realidad los funcionarios públicos se dan cuenta que están brindando un servicio y que no te están haciendo un favor, ¿no? Y que forma parte del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas que acuden a ellos, ¿no? Creo que hay que cambiar un enfoque, una mirada a ello, y también pues por otro lado el que desde estudiante tú te des cuenta que en realidad hay una necesidad premiante, que no se hace nada y que tú puedes hacer un cambio y puede animar o desanimarlos a que quieran, ¿no? Claro, claro. Pero buscamos que por lo menos unos cuantos se animen a la carrera judicial, se animen a formar parte de la esfera pública y podamos lograr pues un cambio positivo en contar con profesionales idóneos y comprometidos al servicio de quienes de quienes menos tienen, perdón. ¿Hay data a más de 25 años ya de existencia de los consultorios jurídicos? ¿De cuántos casos se han ganado, cuántos se han perdido? ¿Se ha podido hacer una sistematización de toda esta experiencia tremenda? Sí, cuando cumplió 20 años la oficina, se hizo 15 años me parece, 15 años, y luego en los 20 años se hizo una sistematización de la experiencia de los consultorios jurídicos gratuitos, pero también hay que tener en cuenta que no solamente es, porque una cosa son las atenciones, porque atenciones hay por montones. Por supuesto. Hay es otro indicador también interesante, claro, pero que no todas las atenciones derivan en casos. Seguro. ¿No? Ese es por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay casos en los que efectivamente el grueso de los casos sí han sido ganados, porque en verdad
la gran cantidad después cuando tú pides una pensión de alimentos, los alimentos sí o sí son dados al niño, niña o adolescente, ¿no? Y el tema de filiación con una prueba de ADN se muestra claramente que existe esta prueba. En otros casos sí hay otros casos que se ven también temas laborales y todo ello, sí la discusión va a ser un poco sí de mayor estrategia, ¿no? Que jurídica, que va a necesitar tanto el alumno como el docente para armar una estrategia procesal, ¿no? Pero sí hay un libro que recoge una sistematización de la experiencia de PROSODE, tanto del impacto hacia los estudiantes, ¿no? Como del impacto hacia también el servicio a la comunidad, ¿no? Entiendo. Erika, los estudiantes que acuden a este consultorio, ¿son más hombres o son más mujeres? A ver, lo que pasa es que en la Facultad de Derecho ha ido cambiando. Entonces, mayoritariamente hay mayor cantidad ahora de mujeres que hombres dentro de la Facultad de Derecho. Por lo tanto, se ve reflejado que la mayor cantidad de alumnos del curso son mujeres, ¿no? Okay. Pero porque es un estándar, digamos, de la cantidad de estudiantes también en la facultad. ¿Es un curso obligatorio o es un curso electivo? Era un curso electivo hasta la malla anterior. Hoy en día es un curso optativo. ¿Qué quiero decir con un curso optativo? Que los estudiantes pueden elegir llegado a un determinado ciclo, tienen que sí o sí llevar un curso de responsabilidad social. Okay. Este u otro, digamos. Exactamente, que puede ser el de los consultorios jurídicos gratuitos o el de las clínicas jurídicas de interés público de las que te comentaba anteriormente. Entonces puede ser una clínica jurídica de interés privado, que son estos consultorios, o puede ser una clínica jurídica de interés público, como las que te comenté anteriormente. Pero uno de ellos tienen que llevar. ¿Y has podido hacer un seguimiento posterior de los chicos que pasaron por los consultorios? ¿Cuántos de ellos entraron en la carrera pública y cuántos se fueron hacia lo privado? El grueso de nuestros estudiantes se va a lo privado. Se va a lo privado, ¿no? Sí. El grueso de nuestros estudiantes se va a lo privado. De pronto por esta experiencia, terminan tan asustados. Sí, puede ser por esta experiencia o bueno, entre otros, el perfil de la universidad, no sé, los chicos, por ejemplo, dentro de las áreas de su interés, es más que todo el tema de, por ejemplo, laboral, administrativo, comercial, ¿no? Poco penal debe haber. Exacto, penal poco, pero el grueso es administrativo, comercial, laboral, ¿no? Entiendo. Ese es el gran foco de atención de nuestros estudiantes. Pero la idea por lo menos es sembrar un bichito de que las decisiones que tomen pues sean decisiones justas, éticas, ¿no? Dentro del espacio que estén también, ¿no? Cuéntame de un caso que haya llegado al consultorio, que era una madeja que no se podía desamarrar, una madeja de esas de lana antiguas que no se podía desatar, y lo desataron en el consultorio. ¿Te acuerdas de algún caso que puedas traer a esta mesa de conversación? Tengo un caso que particularmente me impactó muchísimo, que fue un caso de un niño que tenía SIDA. Ya. Y que este niño quería ser una familia quería adoptarlo. Ya. ¿Había papá? ¿Había mamá? No había papá, no había mamá. Era una familia que lo había acogido, unos vecinos que lo habían acogido porque el niño, la madre era drogadicta y le había dejado al niño sin mayor trámite, lo había dejado a esta familia. Y bueno, el niño ya tenía una edad, tenía como 6 o 8 años. Y lo que quería la familia, ¿no?, es adoptarla legalmente. Lo tenían, de hecho, pero no tenían un documento que comprobara que fuera su hijo. Porque en otras condiciones esos chicos van al INAVIF, digamos, que Exactamente. es el instituto responsable de manejar esos casos, ¿no? Exactamente. Entonces, la familia lo que quería era adoptar. Y era sorprendente porque tú te das cuenta del desprendimiento de familia, porque era una familia pobre, que tenían... Se habían encariñado con ese Exacto, chico, tenían 3 hijos adicionalmente al niño. 3 hijos. Exactamente, entonces eso es amor, ¿eh? Eso es amor, ¿no es cierto? Y encima un niño que tenía una enfermedad
que le costaba La esta crónica, por exactamente, ¿no? Hubo un tratamiento continuo. Así es. Y a pesar de todas estas atingencias, esta familia quería seguir con el proceso de adopción. Pero ahí nuevamente nos encontramos con una barrera, ¿no? Que la barrera era que en esa época la legislación de esta pareja no era casada, era pareja conviviente. Ya. Y teníamos una barrera, digamos, que nos decía que los convivientes no podían adoptar. Por lo tanto, ¿Por dónde te agarras? este niño no podía ser adoptado porque previamente esta pareja tenía que estar casada. Vaya. Y entonces, Entonces, igual se presentó la demanda, ¿no? En ese interín dijimos, vamos a ver que esta pareja la iba a rechazar por exactamente, la convivencia. ¿no? Vamos a ver que en este momento vean el tema del matrimonio y todo ello. Y bueno, al final lo que se buscó es que esta familia tuvo que casarse para poder, digamos, adoptar a este niño y garantizar estos derechos, ¿no? Pero te das cuenta cómo a veces una situación, cómo la norma puede ser a veces injusta por trámites, digamos, innecesarios. Hoy en día ya se permite a los convivientes adoptar, lo cual me parece una modificatoria necesaria, ¿no? Y más aún cuando lo que hay lo que llamamos en derecho una posesión constante de Estado, ¿no? Es una persona, un niño en este caso, que ha vivido durante todo este tiempo viviendo con una familia como si fuera hijo, lo cual debería primar sobre cualquier verdad biológica o sobre cualquier necesidad o cualquier derecho que le pudiera corresponder a otro padre adicionalmente a la posesión constante de Estado que ha tenido este niño como hijo y como familia reconocida como tal. Entiendo. Pero ahí vemos la barrera, digamos, legislativa que nos tenía. No se puede porque ustedes no están casados, punto, se acabó, ¿no? Entonces... al final el juez, ¿qué hizo? ¿Ya dio la filiación? Claro, al final se determinó ya la filiación por adopción, pero hubo que tramitar el matrimonio para poder... ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Sí, duran los procesos, ese tipo de proceso dura años, no más de un año, sí. Y a veces terminas viendo distintos estudiantes también y distintos profesionales que van pasando por un determinado caso. Por el mismo caso, digamos. Sí. ¿Qué tal historia la que me has contado? Y como eso es claro, me debe haber de todo tipo. Sí. Hay de todo tipo. También caso de una familia, de unos niños igual, que sus padres murieron, ellos vivían en un asentamiento humano y sus padres murieron, por ejemplo, y fueron desalojados por los vecinos. No tenían estos niños ningún pariente que pudiera reclamar por ellos y pretendían despojarlo de sus derechos posesorios, ¿no? ¿De qué edades los menores? Eran 14, 13 años. Entonces hubo un tema... ¿Quitarles la casa? Quitarles la casa porque habían muerto su madre, que era la única que les quedaba viva. Y al final, bueno, eso sí se solucionó por una vía conciliatoria, ¿no? O sea... no tuvimos que ir a la etapa judicial, se fue directamente al mismo asentamiento humano a conversar con los representantes de la comunidad y fijar un acuerdo en el cual iban a respetar los derechos del niño y pedir a uno de los familiares más cercanos de los niños que se hiciera responsable de que se iba a garantizar el derecho a la vivienda de estos niños, ¿no? Digamos que ahí fue un tema conciliatorio, pero sí te deja mucho que desear que si no cuentes un respaldo... Así es. O sea, si no se encuentran estos chicos con ustedes, ¿qué sería hoy de ellos? Claro, es un tema así, ¿no? De mucha desprotección por desconocimiento, por abuso. Por abuso. Exactamente. Inaceptable, ¿no? Uh-huh. Bueno, y seguramente me podrías contar más casos. Sí, muchísimos pero casos. Nos ha ganado el tiempo. Siempre es un gusto conversar contigo, porque nos traes buenas historias. ¿Por qué no nos repites, por favor, las direcciones y los horarios de las clínicas jurídicas para quienes quieran acercarse? Sí, a ver, tenemos 3 consultorios jurídicos gratuitos, uno que está ubicado en la iglesia La Recoleta, que es en la avenida Garcilaso de la Vega, antes Wilson, 1131 en el Cercado de Lima, y ahí se atiende los viernes de 3 a 5. Tenemos otro consultorio, que es el consultorio en Barranco, que está ubicado en la parroquia San Francisco de Asís, Cayuyoa, ex Colón, 324 Barranco, que atiende también los viernes de 3 a 5. El consultorio jurídico de Canto Grande, que atiende en la ONG Taller de los Niños, altura del paradero 16 de la avenida Canto Grande en San Juan del Lurigancho, atiende los sábados de 10 a 12 de la mañana.
Y también tenemos el consultorio jurídico del campus universitario que atiende previa cita para la comunidad universitaria. Para la comunidad universitaria. Exactamente. Excelente. Profesora Suta Vidal, muchas gracias por habernos acompañado. Erika, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carlos, ha por sido la un gusto invitación. conversar contigo. Igualmente. Con esto le ponemos punto final a esta edición de Espacio de Gestión. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Bien, seguimos en Espacio de Gestión y tal como lo habíamos anunciado, tenemos como invitado a un magíster en gerencia social que trabajó e investigó para su tema de tesis un tema sumamente interesante, que es el análisis del programa de monitoreo ambiental. Como ustedes saben, hay una serie de programas de monitoreo ambiental y permanentemente hay que analizarlos para ver si sus indicadores, sus valores, sus objetivos están llegando a objetivos concretos. Bueno, la investigación de nuestro invitado se centró en la zona del Bajo Urubamba, del proyecto Camisea además, y lo planteó también a partir de un mecanismo de participación ciudadana desde el inicio de las actividades hasta la actualidad. Pedro Vázquez Indacochea, magíster, está con nosotros. Pedro, bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estar por acá. ¿Cómo llegaste a interesarte en lo ambiental ya dentro de la maestría? ¿O es que desde antes ya habías trabajado el tema y esa era una mirada que te interesaba profundizar? Sí, mira, yo tengo trabajando en el sector de hidrocarburos ya cerca de 10 años, Okay. Viendo los temas de sostenibilidad, lo que implican temas ambientales y sociales. Entonces, la maestría la comienzo más o menos en el año 2010 y ya en esa época tenía bastante experiencia en lo que era la gestión ambiental y en el tema de relacionamiento comunitario. Y justamente estos programas de monitoreo ambientales comunitarios se establecen como un mecanismo obligatorio para cualquier empresa de hidrocarburos que quiera desarrollar un proyecto en el Perú. Así que ya había una experiencia acumulada desde el primer proyecto que sale con Camisea de cerca de 10 años y cuando arranco la maestría tomo la mención de participación ciudadana, que era la que me interesaba, y justamente este mecanismo obligatorio en las actividades de hidrocarburos que venía desde una buena práctica para volverse normativamente obligatorio, lo rescato y lo analizo. Va por ahí, o sea, va por una formación mía. Yo soy psicólogo, toda la parte social la manejaba, en la parte, digamos, profesional me fui... ¿Tú eres psicólogo social? Soy psicólogo social, sí. Operativamente en el campo, digamos, de los hidrocarburos fui conociendo el tema de gestión ambiental y ahí es que engancho el interés de analizar este mecanismo. ¿Es una tesis que haces solo o la haces con otro compañero? Solo. Solo. Sí. Lo cual es mucho más trabajoso, además, porque tienes que meterle más tiempo y más cabeza, digamos. Sí, bueno, lo que pasa es que yo tomé la modalidad virtual. En la virtual. Sí, entonces el trabajo individual, el trabajo colectivo a veces se complica un poco, que bueno, igual la experiencia fue muy linda con los trabajos grupales, pero complicada porque hay mucha gente, compañeros que vivían fuera de Lima. Y por trabajo yo viajo de vez en cuando, entonces a veces coordinar los tiempos ya para los trabajos de la maestría era complicado, así que pensar en una tesis, opté por desarrollarla de manera individual. Además que no había mucha gente que estuviera metida en el sector de hidrocarburos y que le interesara el tema. De hecho. Así que nada, por ahí fue el interés. Y voy a hacer un paréntesis, pero me interesa un poco aproximarme al mundo de la maestría virtual, y es decir, me parece que uno tiene que ser tan disciplinado para poder llevar una maestría virtual en función a los horarios, a los encuentros con los tutores o con los asesores, en el espacio virtual. ¿Fue complicado? ¿Era complicado? Mira, en verdad la opción de lo virtual yo lo tomo por mi ritmo de trabajo, porque viajaba y eso. Entonces, era la primera experiencia virtual que yo iba enseñando, de estudiar algo, ¿no? Básicamente. Y al inicio fue un poco complicado la coordinación con los compañeros. Entiendo. Y porque bueno, cada uno pues tiene tiempos distintos, algunos están fuera, pero luego te vas adaptando y te regulas bastante porque sabes que no tienes que estar en una clase físicamente, sino que tienes que cumplir con objetivos planteados durante el curso. Y tanto así que, bueno, terminé la maestría en gerencia social y de ahí ahora tiendo a llevar cursos a distancia más que presenciales. Nuevamente, por la dinámica que trabajo que estoy. Ya has ganado la cancha de la maestría. Digamos. Y claro, sí, o sea, estoy comenzando un máster ahora en noviembre también y lo estoy tomando a distancia y hay varios cursos a distancia, entonces a veces lo presencial está lindo porque pues te da una mayor espacio de discusión. Seguro.
pero lo virtual también te permite el manejar mejor tus tiempos, y con el ritmo de trabajo que yo tengo me ayuda bastante. De Exacto. acuerdo. Volvamos al tema hidrocarburos. Ya venías trabajando este tema, nos contabas, pero en el transcurso de la maestría, ¿intentas adecuar los cursos y los aprendizajes a tu experiencia en lo medioambiental? ¿O es que recién hacia el final de la maestría es que dices, este es un tema a explorar? Mira, el mecanismo ya lo tenía identificado. Ajá. Porque, de nuevo, la maestría la comienza en el 2010. Este mecanismo en hidrocarburos se vuelve obligatorio desde 2008. Así es. Yo ya tenía contacto con la gente de Camisea por distintos motivos, con las organizaciones indígenas involucradas y, digamos, compañeros de Pluspetrol, que era la compañía operadora de Camisea. Y conocí el programa de cerca. Me llamaba mucho la atención porque era el primer programa en el Perú que se había desarrollado en el sector de hidrocarburos y se mantenía después de tanto tiempo con tanta vigencia, habiendo recibido muchísimos golpes, pero siendo un actor muy legítimo en la zona. Entiendo. Así que ya lo veía viendo como una posibilidad de análisis de caso. Tenía la disponibilidad y la buena vibra de los actores para poder acercarme a ellos, porque también, digamos, fue un trabajo de campo que implicó ir hasta las mismas comunidades de Camisea, con los actores buscándolos en Urubamba, correteando a los alcaldes. Fue duro, pero había la disponibilidad. Entonces, llegar a involucrar el tema, ya lo veía desde el inicio de la maestría y lo terminé aterrizando en un curso que era sobre participación. Y ahí es donde lo engancho y ahí es donde digo, bueno, este es mi tema de tesis, porque se engancha justamente a mi interés de participación ciudadana, a mi sector, y a una experiencia que me parecía que académicamente no se había estudiado. Entiendo. Y estaban esos 3 plus, pues. Ok. En ese sentido, para comenzar ya la discusión, digamos, menos de forma y más de fondo. Dale. ¿Qué cosa es el monitoreo ambiental comunitario? Para alguien que no está en el mundo de los hidrocarburos ni la participación ciudadana, ¿qué cosa es esto? Genial. A ver, una de las principales causas de conflicto que existen en el Perú asociadas a las actividades extractivas, sea forestal, minera, hidrocarburífera, ¿no?, es la desconfianza de la población sobre si la empresa contamina o no contamina. Entiendo. Y normalmente uno va a tender a decir que contamina. Y quien te va a decir que no contamina es la empresa o el Estado. Okay. Lamentablemente, durante mucho tiempo, el discurso de estos dos actores no ha sido creído, o digamos ha perdido legitimidad desde la población misma, porque el tema ambiental es muy técnico, es muy complejo. Se hablan de estándares de calidad ambiental y uno silba porque no entiende. Claro. Los mismos talleres de participación ciudadana, las agencias públicas, de donde se explican estos estudios de impacto ambiental o estas herramientas de gestión ambiental, son muy complicados. Okay. Entonces, una experiencia que se saca, y ahí te voy contando un poco en qué consiste este programa, es ya se trabajaba en otros países lo que llaman el monitoreo comunitario de base, Community Based Monitoring, que le llaman en inglés, que básicamente es cómo involucro a la población para que observe que lo que se promete se cumple. Y esa experiencia se jala para Camisea a partir de distintas propuestas que se rescatan de la población, de experiencias que tenían como monitoreo forestal, que cuidaban su bosque, desde propuestas del Banco Mundial, desde experiencias previas en otros lugares. Y termina haciéndose esta mezcla que aterriza en decir a Camisea como un compromiso de buena práctica, porque no existía la obligación de decir, ¿saben qué? Cuando nosotros desarrollemos el proyecto de Camisea, tanto la construcción como la operación, van a tener ustedes, población, representantes que van a estar observando y vigilando que lo que nosotros nos comprometemos a cumplir, exactamente, se lleve. Okay. Si yo dije que iba a contratar 400 trabajadores, tus representantes tienen que observar de que se contratan a los 400. De acuerdo. Y eso en tema social y eso en tema ambiental. Ese es el espíritu de estos programas, involucrar a la población de tal manera que se desarrollen actividades de vigilancia y ellos puedan, ser un puente, estos representantes, con la población de origen. Entonces, no te está diciendo que cumple o no cumple la empresa. No te está diciendo que cumple o no cumple el Estado. Te lo está diciendo tu amigo, tu compañero, tu hermano del mismo lugar o tu autoridad, y te transmite la información en tus términos. Okay. En el caso de Camisea, hay muchas comunidades nativas que son machiengas. Entonces, son los mismos pobladores
que en Machiguenga le trasladan la información sobre el cumplimiento, ¿no? Entonces uno normalmente le va a querer más al amigo o al vecino que al extraño. Seguro. Ese es, digamos, el fondo de este mecanismo. Articular a la población local de estos proyectos para vigilar que lo que se comprometió a la compañía se cumple y acompañe a las actividades de fiscalización del Estado. Ahora, las comunidades machiengas o de otra línea étnica, digamos, correcto, ¿se comprometen activamente a participar? Digamos, ¿se entusiasman ante la idea, toman la idea, la hacen suya y la defienden casi como un derecho? ¿O son un poco escépticas, no se comprometen demasiado? ¿Cómo es? Te lo pregunto de pura ignorancia, Pedro. Vale. Te hablo en dos niveles. Te hablo primero en el nivel del caso que estudié, que fue el por supuesto. Claro, del PEMAC, del Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario del PEMAC del Bajo Urubamba. Y hubo un compromiso desde el inicio. Porque no era una práctica extraña. Ya las organizaciones indígenas, con una ONG que trabajaba en la zona antes, había desarrollado un monitoreo forestal. ¿Con cuál ONG? En este caso me parece que era CEDIA, si no me equivoco. Entonces ellos habían trabajado en los 80. Esa es información que yo levanté en entrevistas. Entiendo. ¿No? Que ellos habían trabajado un monitoreo forestal, cuidando su bosque. Claro. Entonces ya las comunidades tenían esa práctica de decir, oye, yo puedo atender el cuidado de mi bosque. Cuando entra la actividad afuera, es un poco ajustar esa práctica, pero nombrar a los representantes y que acompañen este proceso. Entonces, la virtud de este proyecto Camisea es que rescate estas prácticas previas, las acomoda a las necesidades de los hidrocarburos y sale adelante. Entonces, sí había una experiencia previa. Correcto. Ahora, por lo tanto, ¿cómo era esa experiencia? Claro, te comento en el segundo nivel, que es en otros casos, porque conozco otras experiencias. ¿Ya? Lamentablemente, muchas veces no se termina de hacer ese trabajo previo de difundir bien la herramienta. Entonces se termina creyendo que es simplemente un espacio más laboral. Y por lo tanto se desliga la vigencia, la legitimidad de estos actores, de estos representantes de la población original. Entiendo. Entonces va a depender mucho del diseño del programa y de cuánto trabajo se haga informativo previo, de que realmente son los ojos de la comunidad, son los ojos, los oídos y las manos de la comunidad operativamente para involucrarlos. En el caso del PEMAC de Bajo Urubamba, espectacular el tema de integración. En otros proyectos va a variar de mucho del esfuerzo que se haga previamente. Interesante. Pedro, me tengo que ir a la pausa, pero quiero que al regresar, a partir de la información que tienes en este proyecto y de otros de los que has podido saber y consultar, que exploremos un poquito el porqué del fracaso de esas oportunidades de que la comunidad se involucre y comience a monitorear su propio espacio medioambiental. Y te pregunto por el fracaso porque tú has dicho con claridad que tiene que ver con el diseño de la estrategia. Pero me gustaría aterrizar un poquito más y plantear la posibilidad de si se trata de algo, digamos, mucho más complejo, desde las diferencias culturales, el racismo, esta mirada peyorativa al indígena de algunos sectores sociales también. Quisiera que entremos por ahí a ver si esto también forma parte de las oportunidades perdidas que hemos tenido de llegar a acuerdos con las comunidades. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Con Pedro Vázquez Indacochea, magíster en gerencia social. Quédense con nosotros. Qué bueno que están con nosotros y qué bueno que se han quedado en Espacio de Gestión, porque nos acompaña el magíster Pedro Vázquez Indacochea, que para obtener el grado en la maestría en gerencia social estudió un tema interesante, hizo un análisis del programa de monitoreo ambiental comunitario del Bajo Urubamba. Esto formaba parte del proyecto Camisea como un mecanismo de participación ciudadana, y lo interesante es que estuvo desde el inicio de las actividades y se ha sostenido hasta la actualidad. Pedro, habíamos dejado antes de irnos planteada la pregunta de si se trata tan solo de un tema de estrategia del diseño, que puede estar mal diseñada, sin duda, puede haber habido errores de planeamiento, de levantamiento de información, una serie de cuestiones, o aterrizamos en cosas más nuestras y nuestras fracturas como el racismo, el clasismo, la discriminación
A ver si puedes por ahí profundizar un poquito desde esa mirada, además de psicólogo social. Sí, claro. Digamos, hay cosas mucho de diseño que, bueno, están reflejadas en el documento, en la tesis, que sí se deberían trabajar. Pero yendo al punto, por ejemplo, ya de interrelación, es que las compañías no necesariamente son un todo unificado. Tienen diferencias internas, hay grupos de interés internos. Entonces, porque pensamos en la empresa como una unidad sólida y monolítica, ¿no es cierto? Y es como que miramos también a la comunidad como un elemento sólido y monolítico. Cuando hay grupos de interés internos que pueden ver mayor o menor relevancia en un proyecto. Totalmente de acuerdo. Entonces hay que poder romper esa mirada de sólido, cuando ciertamente hay mucha diversidad interna, ¿no? Es un mecanismo que solemos utilizar para trabajar con nosotros, poner la categoría, una macrocategoría, pero eso no nos termina de facilitar la gestión. Pero bueno, entonces en el caso de las compañías, estos programas son articulados normalmente por el área de relaciones comunitarias. Que idealmente el perfil de los profesionales tienen una mayor sensibilidad hacia el tema ambiental y social, idealmente, ¿no es cierto? Pero cuando tú vas a monitorear temas de operación, el tema ambiental, ver si están o no contaminando, ver si se ha cumplido con los mantenimientos del caso, con que te vas a chocar es con el de operaciones, ¿no? El ingeniero duro. Y él no necesariamente en sus 40 años de experiencia a nivel mundial ha tenido que atender población. Entonces, la relevancia que la compañía le dé a este programa va a depender mucho del éxito que tenga, la eficacia que tenga. Entiendo. Si realmente es un mecanismo para gestionar, primero, los impactos potenciales del trabajo y otro, de los riesgos que se puedan generar para el negocio, este mecanismo es potente. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el conflicto normalmente en esas zonas? Es la población con el descontento de... ¿Quién te da la información inicialmente de manera rápida? La misma población de este evento. Y ahí tú tienes los programas de monitoreo que te hacen llegar la información a tiempo y tú puedes gestionarlo. Entonces, es un mecanismo de alerta temprana. Eso va a depender mucho del perfil. Ahora, entonces vas a depender mucho también de cuál es el perfil de los grupos internos de la compañía y también del perfil que ha demorado, digamos, de los fiscalizadores. Porque inicialmente, bueno, lo que yo encontré es que había un cierto rechazo porque se percibía que había una competencia entre las funciones. Entiendo. La población legalmente no tiene la facultad de fiscalizar, sino de vigilar, pero la población a veces confundía el rol o el fiscalizador percibía que ellos lo confundían. Entonces, como que no les querían dar el espacio. De acuerdo. Pero como este programa se terminó de posicionar tanto en la zona, imagínate que llegar a Camisea te demora un vuelo de Lima a Cusco. Seguro. En el mejor escenario te tomas un camión, camioneta hasta la convención y de ahí entras en Río. O tienes que depender de la logística de la empresa. Totalmente. Entonces, ¿cuánto te vas a demorar en llegar si hay un evento? 1 o 2 días. ¿Quiénes están en la zona? Los del PEMAC. Los miembros de monitoreo. Entonces, al final los fiscalizadores vieron que eran unos aliados en la zona. Y ese proceso de maduración, estamos hablando de un programa que tiene más de 10 años, ha permitido que los actores ya se vean como aliados. Que no hay una competencia directa de que yo fiscalizo, tú fiscalizas, sino que son aliados locales. Y eso va por ahí el éxito de ese programa. Que de hecho tiene algunos bemoles, porque, por ejemplo, la crítica usual es la compañía lo paga. Entonces, si la compañía paga y los monitores son pagados de manera indirecta por la compañía, ¿qué nivel de legitimidad tienen? Entiendo. ¿Qué tanto le vas a gritar al patrón? Entiendo. Pero es un tema de diseño, porque el fondo lo tiene que pagar alguien. La logística es cara, alguien lo tiene que pagar. De acuerdo. Entonces, bueno, ahí planteé algunas recomendaciones que podría ser un fideicomiso. Vamos con ello. Vamos a las recomendaciones del análisis, porque no quiero que el tiempo nos gane, Pedro, sin que nos digas cuáles fueron los resultados de ese análisis, los positivos y los negativos. Genial, te comento rápido. En términos, de potencial de este mecanismo, bueno, las debilidades eran principalmente que respondían. Este programa tiene la belleza de que ya tiene 10 años y esto es un proyecto de desarrollo, entonces tiene potencialmente una vida de 30 años. En otros proyectos de exploración, por ejemplo, que duran 6 meses u 8 meses, el nivel de maduración de competencias, de entrenamiento que necesitan los monitores muchas veces no se llega a lograr. Entiendo. Porque tú tienes monitores que tienen 5 o 6 años recibiendo charla de capacitación y conocen mucho la herramienta.
Pero cuando tienes un proyecto tan pequeño de 6, 8 meses... O sea, el tiempo se te va volando, ¿no? Exacto, No y entre proyecto y proyecto de exploración a veces pasan 4 o 5 años. Así es. Entonces, ahí hay una debilidad del mecanismo, no del programa en sí, sino del mecanismo que establece la norma. Pero parece que hubiese poca rotación, si son las mismas personas siempre, o hay alta rotación. En el caso de Camisea, algo interesante es que eran tan bien capacitados que aparecieron otros proyectos en la zona, de otros lotes petroleros, que aparecieron contratistas que requerían mano de obra calificada. Okay. Y los monitores fueron captados. Claro, Entonces, ahí se volvíamos que el PEMA de la Baja Urubamba se volvió como una escuela profesional para otros proyectos. Fantástico, qué buena idea. Excelente para ellos, pero para el programa, digamos, generó un alto nivel de rotación. Así es, en el que cual lo perjudicó. Lo afectaba, ¿no? Claro. Pero digamos, es parte de una realidad. Otros elementos, bueno, lo que te comentaba, la debilidad que tenían del financiamiento, porque se le dice, bueno, ¿quién te paga? Una propuesta era generar un fideicomiso porque uno puede calcular cuánto va a costar el programa durante el tiempo de vida del proyecto, la compañía lo pone en un fideicomiso y la administra el Estado. Pero ahí necesitas un involucramiento de quién lo va a administrar. Okay. Bueno, el distrito, la provincia, la región. En el caso de Camisea lo tienes muy claro porque era el distrito de Charate, ahora aparecía el distrito de Megantoni, ¿no es cierto? La provincia de Quillabamba, se me fue el nombre de la convención, y la región Cusco. Pero muchas veces tienes proyectos, en otros proyectos, que tú agarras 2 distritos de 2 provincias de 2 regiones distintas. Okay. ¿Cómo haces para articular una administración de un fondo? Si tienes a la región 1 y la región 2 discutiendo. Porque esos proyectos, el petróleo no responde a una región política. Claro. Entonces los proyectos tienen que adecuarse a, ¿no? O también una debilidad que tenías es que justamente por esta perspectiva territorial, el PEMA Bajo Urubamba manejaba toda la cuenca del Bajo Urubamba. ¿Ya? Pero cuando se empiezan a generar varios proyectos, empiezan a surgir otros ejemplos de PEMA con otros nombres por otros proyectos. Entiendo. Porque estos programas responden a proyectos. Okay. Entonces como que se segmentó el monitoreo comunitario en la cuenca. Y a veces si tienes 2 o 3 actores que hacen lo mismo, pueden generar 2 o 3 o 4 discursos distintos. Okay. Y la población se mareaba un poco. Eso debilitó también el proceso. Lo debilita, ¿no? O sea, Claro. Lo entiendo. Claro, en vez de fortalecer la existencia del programa, Claro. se fueron generando como que rivales entre comillas. ¿Pero es posible que un programa madre no podría haber abarcado todas las necesidades de la zona? Claro, pero eso requiere que la normativa se adecue, porque la normativa te exige que cada proyecto debe tener su programa. Claro. Entonces, si venía el otro operador del costado de Camisea y le decía, oye, yo quiero tomar el PEMA y agrandarlo. No puedes. Tú tienes, porque tu instrumento de gestión ambiental es independiente al de Camisea, un mecanismo de participación ciudadana llamado... Exacto, y para cada uno de ellos. Entonces muchas veces tienes hasta programas de monitoreo comunitario tienes 4 o 5, 2 o 3 en un mismo lote. Porque tienes un proyecto de ducto, tienes un proyecto de pozo, tienes un proyecto de símbolo. Entonces tienes 3 frentes con programas distintos, que al final de cuentas vas a cumplir la normativa, pero no te está fortaleciendo. Totalmente. Vas a cumplir, vas a poner check, pero no te sirve de mucho. Exacto. ¿No? Clarísimo. Y virtudes adicionales de que involucraron las organizaciones indígenas de la zona, muy fuertes. Hay una presencia política muy fuerte y que justamente permite que tengan una resonancia más allá de la cuenca. Okay. El discurso termina de escalar a nivel de las organizaciones, las cuales pueden jugar a nivel región, provincia, o se van hasta Lima inclusive, a nivel nacional, y hay un golpe. Entonces se transmite esa información de manera muy rápida. Tienen un sistema de rotación del comité de coordinación, porque están los monitores, hay un comité que lo nombran las federaciones, que va rotando, y eso permite que todas participen. Entonces no hay, digamos, una pelea entre ellos. Okay. ¿No? Y estas comunidades aglutinadas en federaciones, digamos, años después del inicio de esta experiencia en este programa, ¿son hoy federaciones mucho más empoderadas? ¿Tienen una capacidad de paralizar, si quisieran, en un nivel de protesta? Me pongo en el peor de los casos, actividades económicas en la zona. Yo creo que sí. Digamos, la capacidad de paralización la tienen. La tienen. Expresidentes de los programas de monitoreo han llegado a ser presidentes de federaciones. Ya. Porque eran personas con perfiles técnicos muy interesantes. Seguro. Además de la actividad política, que es ir a tus asambleas de comunidad a difundir. Ojo que el PEMAC agrupa comunidades nativas y caseríos. Okay. Entonces también hay población mestiza. Claro, seguro. Entonces es también una diversidad, no es solamente lo indígena ahí, sino también es una diversidad migrante. Lo interesante cómo la comunidad valora al que se capacitó, se preparó y sabe del tema para enfrentarlo en caso de necesidad, digamos. Exacto. Y un potencial que tenía este programa es que justamente tú mencionas, oye, ¿y estas organizaciones indígenas podrían parar el proyecto? Sí, ¿lo han hecho o no?
porque siempre se ha habido un aspecto asociado a potencial de contaminación o temor, han llamado al PEMAC y le han dicho, a ver, ¿qué tienes que decir? Y el PEMAC iba y decía, ¿hay o no hay? Y como normalmente la gestión ha sido adecuada en términos ambientales, demostraban con documentos que no había sucedido. Entonces, es un ejemplo, Pedro, ¿ah? En verdad el mecanismo es espectacular. Es espectacular. Tienes también tú este programa, también uno de los primeros fue en Antamina, que también se trabajó. Entonces tienes el potencial de esa herramienta, pero que nuevamente tiene que ser desde la compañía visto como una herramienta para gestionar sus riesgos y los impactos. Y como potencial de involucrar a la población para generar ciudadanía. Entonces, si tú llegas a juntar este cóctel de manera linda, te puede sostener proyectos. Interesante. Pero si lo ves como un instrumento para cumplir, al final de cuentas terminas debilitando el potencial del instrumento. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Y una última pregunta. ¿Lo ves entonces replicable en otras realidades? Totalmente. Y en otras industrias extractivas. Totalmente. Salió primero, se formalizó primero en hidrocarburos, porque el primero, digamos, por meses es primero Antamina, luego sale Camisea. Se formaliza primero en hidrocarburos con la 2008. Realmente participación ciudadana, se formaliza luego minería, transporte y comunicaciones también lo va asumiendo, electricidad también lo va tomando y digamos es una buena práctica que se está estandarizando de manera normativa. De acuerdo. Y inclusive esta compañía que opera, digamos, que analicé Pluspetrol, ha llevado este programa de monitoreo a otros países en donde no se lo exigen, porque ha entendido que es una herramienta de gestión. Entiendo. Y que le va a permitir asegurar la sostenibilidad de sus proyectos. Muy bien. Pedro, me ha parecido muy interesante lo que nos has contado. Muchísimas gracias. Creo que es un análisis interesante y una aproximación a un tema del que muchos desconocen y creo que nos has puesto en autos. Muchísimas gracias. Encantado, gracias a ti. Pedro Vázquez Cintacochea, magíster en gerencia social, ha estado con nosotros y nos ha contado de su investigación de tesis de maestría muy interesante, el análisis de un programa de monitoreo ambiental, pero además con participación comunitaria, que ha sido, digamos, como esa cereza sobre el helado, esa diferencial, ¿no es cierto? Muy interesante. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión.